Soy el doctor Idris, oftalmólogo, y ahora tengo una práctica en Islamabad, en Pakistán. Ahí está mi consulta. Es un auténtico honor para mí dar una charla sobre la iridoplastia cosmética fotoablativa en esta conferencia tan prestigiosa, y muchísimas gracias al doctor Pedro Grimaldos por haberme invitado a hablar en esta conferencia por poderme darme la oportunidad de dar esta charla. No tengo ningún conflicto de interés en cuanto a lo que voy a comentar en esta conferencia. Iridoplastia cosmética por fotoablación es una técnica delicada. Se hace sobre la superficie del iris para causar un cambio favorable en el color del ojo. El procedimiento es complejo, necesita técnica, necesita destreza y una tecnología, pero todo se puede aprender. Este procedimiento se puede aprender como cualquier otra habilidad. ¿Cómo funciona la PCI? La melanina, vienen los melanosomas o melanocitos realmente llenos de melanina en el reborde del iris. La interacción del láser hace que se coagule y la necrosis del melanocito se produce instantáneamente. Estos melanocitos muertos entonces se engulfan por parte de los histocitos tisulares por fagocitosis y se eliminan por la vasculatura del iris. Entonces el estroma del iris se expone pues al cabo de 10 semanas y expone el color dependiendo del tipo de melanina y densidad de melanina en la parte del epitelio. Es muy importante entender la topografía de la superficie del iris anterior. El iris tiene dos partes, la parte periférica, que es la zona ciliar, luego tenemos la parte interna, que es la zona ciliar. Aquí tenemos el collarete, que es la parte que las separa, digamos. Por debajo de esta zona pupilar tenemos el músculo pupilar y el dilatador que está en esa zona ciliar. En la zona ciliar del iris tenemos los pliegues y los surcos, además de las criptas. En la zona pupilar esos surcos son radiales y en la zona ciliar son circunferenciales estos surcos. Es muy importante también entender pues la morfología del iris para este procedimiento que estamos explicando. El iris, de hecho, es la estructura más compleja para tratarla con el láser, comparando con la córnea, la retina o el cristalino, la malla trabecular. En el estroma del iris tenemos histocitos, macrófagos, colágeno, tejido conjuntivo que eliminan los melanocitos de la versión por láser en los 8 o 10 semanas. Dilatación de pupilas, esfínter de pupila. Estos son los objetivos más importantes que tenemos con este procedimiento. Es muy importante entender la capa anterior, esa capa, el reborde anterior, con los melanocitos realmente muy ricos en melanina, que es lo que trataríamos en el láser, y luego dentro tendríamos el estroma del iris, pues fibroblastos, histocitos, colágeno, y luego tenemos la parte vascular y bajo el collarete los círculos vasculares menores. Tenemos los mayores y los menores, el músculo dilatador de la pupila en el estroma posterior de la pupila, y detrás tenemos el epitelio pigmentado con dos capas, la anterior menos pigmentada comparada con la posterior, que es bastante pigmentada, una pigmentación bastante densa. ¿Por qué necesitamos una lente? Porque el iris tiene una microanatomía exclusiva, muy única, muy complicada comparada con otras estructuras del ojo. La superficie del iris es irregular, tiene depresiones y elevaciones en su superficie. Hay que hacer ablación de los melanocitos en el reborde anterior, esa capa del iris, y en el estroma del iris más superficial para evitar cualquier daño colateral, que eso es lo más importante. Y con un láser enfocado en ese tejido diana es lo más importante. Es de vital importancia que dirijamos bien el haz del láser. ¿Por qué es importante? Los impulsos del láser se aplican a profundidad en el iris para no dañar la estructura, para no causar ninguna cicatriz y para que no seamos más contraproductivos y no causemos más daño del que pretendemos solucionar. Vamos a dar la energía necesaria del láser, los puntos necesarios del láser. Necesitamos una
visión de la superficie del iris bien enfocada, con mucho aumento y también con una precisión del láser muy bien dirigida. El iris responde al láser muy bien si lo monitorizáramos bien con la PCI. ¿Cómo yo desarrollé esta técnica de la iridoplastia? Primero colocaba la superficie del iris y para intentar resolver problemas de incomodidad. Luego me ayudé de Goldman, esta lente de contacto 3 mirror, pero no eran demasiado cómodas ni agradables para el paciente, así que lo que hice después fue personalizar una lente High Street Goldman 3, pero seguí buscando siempre algo mejor, y pues con ensayo y error, experimentación, investigación, desarrollé mi propia lente con la ayuda de Volk y el señor Peter Hohns, que era el vicepresidente senior de I+D y de tecnología de Volk, que nos ayudó a desarrollar esta lente. Aquí tenemos la primera que utilicé, la estuve utilizando un tiempo, y luego con la ayuda de Volk, de esta empresa, tuve 3 prototipos. Uno se seleccionó como el mejor para realizar esta técnica. El nombre que recibió fue 12630 y sigo utilizando este modelo. Llevo ya 2 años utilizándolo y estoy muy satisfecho en cuanto al resultado de este procedimiento. Aquí tenemos la lente que estoy utilizando para la iridoplastia cosmética por fotoablación, la 12630. ¿Qué técnica empleo? Antes de utilizarla, que siempre es mejor asegurarse que la superficie óptica está limpia, perfectamente limpia, transparente, sin ningún residuo, sin ningún polvo. Es mejor no utilizarla si la córnea está infectada, si la superficie de la conjuntiva está infectada, y la utilizo con un aumento en la lámpara de hendidura de 16-25 y utilizo también una viscoelástica clara estéril, sin que haya ninguna burbuja en el gel, y después de utilizarlo le paso un hisopo con alcohol para higienizar. Este es el dispositivo a la izquierda que utilizo yo, Idris, le hemos puesto el nombre para utilizarlo para esta técnica PCI, y la viscoelástica, la fotografía, ven aquí, la de Albomet, y luego la fotografía del iris con 4 zonas de pigmentos, que son los que utilizo yo para mi práctica, para mi técnica. La 4 es la más externa y la zona 1 sería más interna, y entre estas 2 zonas tenemos la 2 y la 3. Aquí vemos el aspecto del iris a las 10 semanas de la primera sesión de iridoplastia. Vemos la despigmentación, un cambio de color ya del iris en la parte más externa y el color original en la cara más interna. Fotografía original mostramos también a las 10 semanas de la técnica de PCI. Vemos el cambio del color del iris. En la parte interna todavía sigue mostrando en parte el color original. ¿Cuáles son las ventajas de esta lente? Nos da una vista con muy buen aumento, muy bien enfocada de la superficie anterior del iris. Es muy útil a la hora de lograr esta despigmentación del iris con unos mínimos parámetros láser, y lo más importante, minimizamos con ello el riesgo de cualquier potencial complicación del procedimiento de iridoplastia cosmética. Otros usos potenciales de esta lente incluyen, entre otros, la capsulotomía por láser, que en mi consulta la hacemos bastante, aparte de la iridotomía, también para glaucoma de ángulo estrecho, también para la fimosis de cápsula anterior, tratamiento por láser, también el diagnóstico nos ayuda mucho para lesiones del iris pigmentadas y no pigmentadas, también para inclinación de los implantes intraoculares y el lenticono anterior y posterior para estos diagnósticos. Muchas gracias al señor Peter Hohns de Volk en Estados Unidos, y muchísimas gracias a todos por su amable atención. Ha sido un placer ser invitado. Para concluir, esta técnica es un procedimiento seguro y efectivo a la hora de conseguir la despigmentación del iris y causa pues un cambio favorable en el color del iris, color del ojo. Esta lente PCI es muy importante. El escoger una buena lente es vital para el éxito de la técnica, y estoy trabajando en otras
técnicas importantes, clínicas, con Volk, si es que están dispuestos a seguir comercializando este dispositivo según si hay demanda o no en el mercado. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, en la primera diapositiva venía mi dirección de correo electrónico. Si me mandan un mensaje, estaré encantado de responder cualquier duda o pregunta que tengan. Muchísimas gracias.